Dicen que existe una isla perdida en mitad del océano, un lugar donde el tiempo se detuvo. Donde las personas viven como hace generaciones y los oficios, las tradiciones, las artes aún laten con fuerza. Donde las religiones y las costumbres no son recuerdo, sino norma. Una isla fuera del mapa moderno. Bienvenidos a la isla de Mozambique. En el episodio de hoy, partimos de Tofo y recorremos literalmente todo el país de sur a norte. Primero pararemos en Vilanculos, de ahí en Chobe, Caya, Mocuba, Nampula y finalmente la isla de Mozambique, donde estaremos unos días conociendo las maravillas de sus gentes, su historia, su cultura y sus religiones. Un total de 1800 kilómetros en 30 horas y un total de 6 días. Boa tarde, ¿cómo está, amigo? Todo bien, sí. Pagamento. ¿Cuánto es? Quero passar, pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidos a la isla de Mozambique. Por fin estoy entrando. Tiene un coste de 10 meticais para atravesar esta pasarela, puente interminable, lo que se le hace una isla. Pues nada, ha sido un viaje, la verdad es que largo. Me ha tomado ni más ni menos que 6 días llegar hasta aquí. 6 días consecutivos en los que prácticamente lo único que he hecho ha sido montar en moto. Han sido un total de 34, 35 horas de conducción, distribuido eso en 5 días y medio, 6. Así que espero que merezca la pena porque vaya paliza. Pero bueno, la verdad es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo el cruzar el país. Ha sido una experiencia pues radicalmente diferente a lo que había estado viendo hasta entonces de Mozambique, porque es que ya digo que han sido 1800 kilómetros. He cruzado pues literalmente todo el país de sur a norte. Estoy muy al norte ahora mismo, estoy pues ya cerquita de la frontera con Tanzania. Por el camino, os podréis imaginar, han pasado muchas cosas. La verdad es que he tratado de hacerlo lo más seguido posible, haciendo mis paraditas y demás, pero apenas he filmado, la verdad, porque digo, si me pongo a filmar todo lo que pase. La primera parte del viaje, la carretera horrible. Cuando digo horrible es nefasta, prácticamente inexistente, nada más que socavones, agujeros y un firme inexistente en muchísimos casos. También algunas zonas de camino directamente, atravesando por aldeas, por pueblos y demás. La segunda parte, la carretera sorprendentemente bien, la verdad. Con lo cual en la segunda parte saca una velocidad media de unos 60 km por hora y en la primera parte 45, así una cosa muy bajita. Y puta madre, tío. Lo más interesante, bueno, la enorme carencia de gasolina que tiene el país. Me quedo sin gasolina no una, sino 2 veces me quedé sin gasolina. Por suerte las 2 veces estaba cerca de aldeas y bueno, me pudieron socorrer, venderme un par de litros ahí de contrabando los aldeanos y salir para adelante. Luego ya llegué a una ciudad en la que ni siquiera había gasolina, no pude repostar, tuve que comprar todo de contrabando como muestro en este vídeo. Amanezco aquí en una pensión de una ciudad que se llama Caya, más o menos en el norte, noroeste de Mozambique. Estoy de camino a la isla de Mozambique, llevo 3 días de camino, me quedan otros 2. No pensaba hacer vídeo hasta que llegase, pero la situación con el combustible está haciendo insostenible porque hay una carestía prácticamente total. Ayer no pude repostar, me han dicho que acaba de llegar combustible a una de las gasolineras. Voy a ir corriendo
y en caso de que no tengan, pues nos va a tocar ir a buscar su gasolina al mercado negro. Creo que ya lo he mencionado, pero aún así me reafirmo en que en estas zonas del país no llegan apenas extranjeros. Son ciudades de paso que están atravesadas por la Nacional 1 y por consiguiente se han desarrollado, pero carecen de cualquier tipo de atractivo. Son pequeños centros de comercio, la gente está constantemente vendiendo, trapicheando con fruta, pescado, herramientas, cualquier cosa. Carbón, por supuesto, el carbón siempre está presente. Bueno, voy a ver la gasolinera, pero me temo que va a estar complicado, ¿eh? Ojo, que parece que hay gente reposando, ¿eh? Si no necesito nada, macho, yo solo necesito mis 7 u 8 litrillos, como mucho. Olha que sol bonito, chama. Ele queria ser mais forte. Ele queria ser mais frente. Joder, no tienen Dios. ¿La otra bomba? Ok, pues me va a tocar ir a buscar gasolina. Voy a sacar dinero porque me la van a cobrar carita. Madre mía, qué mal. Bueno, ya está. Pues sí, solo tienen diésel, con lo cual va a tocar ir a buscar. Ayer estuve cenando en un sitio, hablé con el tipo y me dijo que lo vendía. La vendía 140 por litro, normalmente vale entre 80 y 90. Pero sigue siendo más barato que los 180 que me pedían por la carretera. Gasolina. Compra también la bomba para pendeta. Yo todavía tengo gasolina, para mañana. ¿De cuánto? Quanto? Com a polícia, com expresso, pedíamos de zumba. No oye, a mañana. Mañana. Sí. Pero hoy, Mas ¿cuánto per litro? 1 litro con nada. Maria tentou a morte por 3,80. causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Bom dia. Desilusão, desilusão. ¿Cómo está? Sí, yo estuve aquí ontem. Estaba hablando con... Sí, yo necesito gasolina, sí. Su colega me dijo que você tem gasolina para vender. Sí. ¿A 10? ¿Sí? Tá chamando a pessoa que atende. Perfecto. Ok. 10 litros. 10 litros. Bueno, pues vamos a ver el tema gasolina. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão. No, la otra me la tomo. Sí. Para elevar. Para levar. Sí. ¿Qué, amigo? Ok, amigos. Hemos pisado marzo. Pero bueno, los errores se aprenden. Tuvo que pasarme 2 veces y entonces ya siempre llevo 3 litros de emergencia en botellas de agua por ahí distribuidos por lo que pueda pasar. Que de hecho el otro día paré a comer y me robaron la puta gasolina. Mientras estaba comiendo salí y se habían llevado 2 de los litros. Hablé con los del restaurante, era una aldea, entonces no daban crédito, ¿no? Porque el crimen ahí no existe como tal. Existen tribunales locales, justicia local y allí no roban nadie. Pero eso no daban crédito, sin embargo yo juraría que ahí estaba, quiero decir. No se me había caído, no la había perdido, la vi antes de sentarme a comer, entonces muy raro. Pero bueno, otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención es el tema de los peajes. Muchos peajes
pero ninguno funciona. Y es que después de los disturbios que hubo estos meses atrás, les prendieron fuego, los destrozaron y todavía siguen sin arreglar, o sea que mejor para mí. También controles policiales y controles militares a manta. Estoy hablando de, no sé, igual me he cruzado con 20 controles del ejército, los cuales me han parado en casi todos. Pero en ningún momento me han pedido papeles, nada, solo me han deseado buen viaje, me han preguntado qué tal va todo. O sea que, no sé, yo la verdad que había escuchado que aquí policía y ejército son bastante capullos, pero mi experiencia ha sido muy la contraria, la gente ha sido súper amable conmigo. Y por último, otra cosa, bueno, graciosa es el tema de los transportes. O sea, la gente transporta todo tipo de cosas, incluidos ellos mismos, subidos sobre los camiones, o sea, arriba de los camiones. Entonces, tú vas ahí, de repente hay un camión y ves a tíos ahí durmiendo arriba, tumbados, ves cabras atadas a motos, por ejemplo, ves niños colgando de tubos, no sé, es llamativo. Entonces, Isla de Mozambique fue la capital de la colonia portuguesa hasta finales del principios del siglo XX, si no me equivoco, que ya se le llamaban a Maputo por tema logístico. Es que el sitio es increíble, vamos. Arquitectura, pues evidentemente se pueden apreciar cositas coloniales como esa iglesia, las casas, pero luego también mucha influencia árabe, mucha. Ay, estamos ya muy cerca de la península arábiga. Mucho árabe comerciante, tratante de especias, de esclavos, de marfil, todo lo que pudieran pillar básicamente. Y de hecho, de ahí viene, como ya dije en el otro vídeo, el nombre de Mozambique. Y es que aquí, en esta isla, estaba sentado un comerciante, un tratante de especias y esclavista que se llamaba Musat al-Bik. Y de ahí, pues eso, se convirtió en Mozambique. Voy a ver si encuentro un sitio. Me quedaré un par de días, yo creo. Después de esta paliza de conducción, yo creo que qué menos que descansar un par de días o 3. Voy a ver si me aposento, dejo mis cositas y salgo a explorar. Pero bueno, aquí espero un poco saciar mi ímpetu, seguir un poco las pistas de los grandes exploradores y aprender más, claro está, sobre la cultura local. Danço eu, dança você, a dança da solidão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Estoy a punto de irme de aquí de Ilha de Mozambique. He estado un total de 5 días y me cuesta irme, la verdad. Tengo esa sensación ahora mismo de que me da mucha pena irme, pero al mismo tiempo sé que es el momento. También está el tema de que mi permiso de turista expira en 2 días y me quedan, sí, unos 700 kilómetros hasta llegar a la frontera con Malawi, que espero hacer en 2 días si no hay contratiempos. Como he dicho al principio, es una ciudad en la que parece que no haya pasado el tiempo. Es una ciudad que sigue anclada mucho en sus tradiciones, sus oficios, sus formas y jerarquías sociales, todo el tema, por ejemplo, de la religión. Es gente muy devota del Islam. La ciudad está dividida principalmente en 2 partes. Está la ciudad de piedra y cal, que sería como la ciudad un poco más señorial, casas grandes, palacios, y la ciudad Maputín, que es un poco los arrabales de aquí de la isla. La isla es tan solo unos 3 kilómetros de largo por 500 metros de ancho en su parte más ancha. Entonces, es una parte muy alargada que está perfectamente dividida. Esta parte de los arrabales, ciudad Maputín, son casas bajitas, son casas con tejados de chapa, cuando los tienen, de palma, en zonas menos elevadas, lo que también hace que cuando hay ciclones y tormentas todo se inunde. La gente vive en condiciones muy precarias, la verdad. Me ha sorprendido mucho también el nivel de pobreza de Mozambique y de aquí en particular. La ciudad Maputín empieza justo donde está el antiguo hospital de Mozambique, el hospital más importante del país, que ahora está completamente abandonado. El otro día entré, ya sabéis la fascinación que siento por los lugares estos abandonados.
Que antigamente era a cidade de Moçambique, que aqui era a primeira capital de Moçambique. Depois mudaram para Maputo, Lourenço Marques. Depois este hospital está aqui, está dividida em 3 partes. Esta parte não funciona, a parte da frente funciona, a parte do meio e a parte de trás também não funciona. Esse hospital. E é muito... Cornrow hair in a million braids, eyes lit up like the northern star, a smile that reads a spell. Al mismo tiempo, en la parte noreste de la isla está la fortaleza de San Sebastián, São Sebastião. Aquí tenemos 2 lugares súper importantes de la isla. El primero, una capilla, que se trata del primer edificio europeo de todo el África Austral. Una capilla chiquitita, consagrada, que era el último punto en el que los marineros cristianos portugueses tocaban tierra antes de cruzar el Índico e ir hacia tierras de India, sobre todo a Goa. La importancia estratégica de esta isla hizo que los portugueses se dieran cuenta que tenían que mantenerla y así construyeron una fortaleza, que es el fuerte de San Sebastián, que es absolutamente inmensa. Es la construcción defensiva también europea más grande de todo el África Austral. Tiene 4 baluartes. Aquí tenía su guarnición Portugal, dado que está el Puerto Franco, punto intermedio importantísimo de todo el tráfico que iba hacia las Indias. De hecho, fue asediado 2 veces por los holandeses y nunca consiguieron tomarlo. Zumbale, tem som dele outro no outro. Zumbale, tem som dele outro no outro. Podría pasarme todo el día hablando de este lugar, porque de verdad que la historia, la cultura, la gente es de una riqueza y una diversidad impresionante. Una historia muy guapa que os quiero contar es que el otro día, hablando con un chico, le compré un par de monedas holandesas de 1752. Entonces yo quería engarzarlas. Voy a ver si se puede ver en la cámara, aunque ahora lo enseñaré mejor. A través de uno de mis amigos me iba a ver a un orfebre, un artesano que tiene un taller de joyería de plata en su casa. Es un hombre mayor de unos 70 años que se pasa el día trabajando a la luz del candil durante la noche y durante el día pues con la luz natural. No hay electricidad. El tipo ejerce su oficio como lo podría ejercer su tatarabuelo, con un soplete a una llama y fundiendo plata todo el día, engarzándola, dándole forma con las herramientas tradicionales. Y de verdad que me pareció una auténtica barbaridad de sitio. Que he hablado de que he tenido mucha relación con gente local de aquí de la isla y es que lamentablemente aquí la pobreza es rampante y en épocas de bonanza, cuando hay más turismo, pues bueno, hay un poco de dinero para todo el mundo. Ahora Mozambique no está pasando su mejor momento. Desde que ocurrieron todos los disturbios de las elecciones de hace unos meses, sumado a que en esta zona norte del país, provincia de Nampula y de Cabo Delgado, hay ataques terroristas, yihadismo islámico, hace que el turismo haya desaparecido. Creo haber sido, sinceramente, el único turista en la isla durante los últimos 5 días. He tenido oportunidad de conocer a mucha gente, la gente me ha dado una bienvenida fantástica. Es cierto que al final, pues, después de 5 días en la que todo el mundo viene a ti, todo el mundo se hace un pelín pesado, pero es que realmente yo no puedo culpar a nadie por tratar de ganarse la vida, ¿no? Ha sido una experiencia definitivamente hasta ahora de las mejores de todo el viaje. Y por último, quería contar un par de anécdotas. La primera
Este país está muy politizado. Hubo una guerra civil durante 14 años, un partido se llamaba Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, de corte socialista. El otro día fui a la sede porque tenía un edificio interesante y me regalaron 2 camisetas del Frelimo. Una es esta y la otra tengo guardada que me la voy a llevar para regalar. Y la segunda anécdota es que anoche iba caminando por la ciudad y conocí a 2 chavalillos. Les conté que estaba viajando en moto, no sé qué, y que no tenía mujer, ni familia, ni nada. Y me dijeron, no, espera, mira, te vamos a enseñar una cosa. Corrió a su casa y me trajo esta camiseta. ¿Por qué prefiero una moto a una mujer? Y las 10 razones. Una camiseta que yo jamás llevaría porque me parece un castizo tremendo. Pero bueno, me hizo mucha gracia y me la regaló. Lo más interesante es que está en español. No sé de dónde habrá salido esta camiseta, pero bueno, me llevo estos regalos. Voy a prepararme, parece que esta noche ha llovido un montón, pero ya está saliendo el sol. Y nada, por delante otros 2 días de conducción hasta llegar a la frontera con Malawi. Y allí ya, nuevo país, dejamos atrás Mozambique, dejamos atrás el portugués que tanto me ha gustado y seguimos marcha hacia el norte.